Buenos días, profesora. Somos el equipo 2. Nuestro tema es la importancia de la bioquímica en ingeniería ambiental enfocada al plomo como un metal pesado. Está conformado el equipo por Itzel Nieto, Ángeles Contreras y Nadia González. Cuando hablamos de bioquímica, hablamos de reacciones químicas que son fundamentales para la vida. Se necesita la comprensión del funcionamiento de la vida para poder aplicarlo en desafíos ambientales. En las últimas décadas, la Tierra va en decadencia rápidamente gracias a la intervención del ser humano. Muchas personas piensan que la bioquímica es solamente laboratorio, pero no es así. La bioquímica es entender que la vida funciona gracias a las reacciones químicas que tienen lugar dentro de los organismos vivos. Desde los organismos más pequeños hasta los más grandes, dichas reacciones proporcionan energía para que la vida pueda ser sostenible. Este ensayo tiene como objetivo comprender la bioquímica y la ingeniería ambiental y cómo se relacionan, pues existen procesos ambientales naturales que son simples, pero detrás de esos procesos hay una serie de reacciones complejas como la descomposición de materia orgánica, y para lograr esto se hablará de la importancia de la bioquímica en estos procesos ambientales y cómo influye en los avances de la ingeniería ambiental. Y tenemos también una aplicación específica que se va a explicar un poco más adelante. La ingeniería ambiental y su relación con la bioquímica. La ingeniería ambiental es una rama de la ingeniería que se encarga de evitar y controlar la contaminación del medio ambiente utilizando diferentes tecnologías encaminadas a esto. Esta contaminación puede ser provocada por las actividades del hombre y, por supuesto, se encarga de revertir sus efectos. Se puede decir que es una ingeniería interdisciplinaria, ya que en ella convergen varias ciencias, como la biología, la física, la química, y utiliza herramientas tecnológicas y biológicas para lograr su propósito, que es preservar el ambiente de los efectos de la actividad humana y proteger a las personas de ambientes contaminados. Por otra parte, la bioquímica es una ciencia que estudia las bases moleculares de los procesos vitales, combinando la química y la biología para entender la composición de los seres vivos, como las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, que son los que lo conforman. Su enfoque se centra en los procesos químicos que ocurren en organismos, desde las células hasta los sistemas complejos como el metabolismo y la formación del ADN. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la bioquímica para la ingeniería ambiental? La bioquímica puede explicar cómo los organismos vivos interactúan molecularmente con los contaminantes, y esto nos ayuda mucho a explicar la toxicología ambiental o a fundamentarla. También la bioquímica nos ayuda a entender cómo las sustancias se transforman, degradan o acumulan en sistemas biológicos, y esto nos ayuda a una mejor gestión ambiental de los contaminantes. Y por último, también nos ayuda a identificar rutas metabólicas que degradan contaminantes, ayudándonos con la bioremediación. Como dije en el primer punto, la bioquímica nos ayuda a explicar cómo es que un organismo vivo interactúa con un contaminante desde un nivel molecular, ayudándonos a describir su toxicidad. Pero antes no se tenía mucho conocimiento de esto, y en el siglo XX, por ejemplo, la exposición a metales pesados como el plomo y el mercurio aumentó debido al uso industrial y doméstico que se tenía, pero aún no se entendía qué es lo que afectaba o cómo afectaba. Esto llevó a casos como el envenenamiento por plomo en comunidades cercanas a fábricas de pinturas y baterías, donde niños presentaron daño neurológico severo, mucho antes de que se supiera qué era lo que los dañaba. Es por lo tanto que la bioquímica es fundamental para evaluar la toxicidad en compuestos, y actualmente ya se sabe que el plomo no solo se acumula en órganos como hígado, riñones y huesos, sino que además interfiere en enzimas esenciales y altera rutas metabólicas críticas en el organismo. La bioquímica también nos ayuda a entender cómo es que un contaminante se puede degradar en una ruta metabólica, y con ello podemos darle nuevos avances a la bioremediación. Hablando del plomo, que es un metal pesado que no puede ser degradado, pero puede ser inmovilizado, precipitado o absorbido mediante procesos biológicos. Por ejemplo, hay hongos como el Aspergillus niger y bacterias como Bacillus subtilus que pueden unirse a iones de plomo a través de grupos funcionales en su pared celular, reduciendo su movilidad en el ambiente. Esto no lo entenderíamos sin la ayuda de la bioquímica. También hay plantas como la Brassica juncea,
que es la mostaza india, que se han utilizado en fitorremediación, ya que son capaces de absorber plomo desde el suelo y almacenarlo en sus tejidos. Es por ello que podemos decir que la bioquímica ha favorecido el avance de la ingeniería ambiental, ya que antes pues solo estábamos como en una etapa reactiva donde solo reaccionábamos una vez que el problema ya hubiera pasado, pero ahora podemos tener un enfoque preventivo ya que conocemos bien de manera científica los riesgos que podemos anticipar, diseñar tecnologías más limpias y proteger el ambiente y a la salud humana. Los procesos ambientales naturales dependen de una gran cantidad de reacciones bioquímicas que son esenciales para mantener el equilibrio del planeta y de los ecosistemas. Este también sirve para el reciclaje de elementos esenciales como el nitrógeno, el carbono y el fósforo, así como moléculas de agua. Parte de estos procesos ambientales son los ciclos del carbono y de hidrógeno, que lamentablemente se han visto muy alterados gracias a las actividades humanas, lo que necesita una solución a través de la ingeniería ambiental. Ahora, hablando sobre el ciclo del carbono, este depende de procesos bioquímicos esenciales como la fotosíntesis, en donde las plantas capturan CO2 y lo transforman en glucosa en los cloroplastos. Este genera oxígeno y el oxígeno es tomado por otros organismos vivos y generando otra vez CO2 y este se vuelve a capturar. Así que, como su nombre lo dice, es un ciclo. Los aportes de CO2 vienen desde la respiración, la descomposición de la materia y naturalmente la actividad volcánica, pero la industria humana genera más CO2 de lo que la vegetación puede procesar, así que se necesitan alternativas para reparar este daño que se hace al ambiente a través de la ingeniería ambiental. Es otro proceso clave que depende de diversas bacterias que fijan, transforman y devuelven el nitrógeno a la atmósfera. Y aunque es un ciclo regulado de manera natural, el hecho de que el humano altere su ciclo hace que haya problemas de contaminación y a su vez gases de efecto invernadero debido al uso de fertilizantes y a la industria humana. La biodegradación es un proceso esencial en donde los microorganismos como bacterias y hongos descomponen estos compuestos orgánicos y se aprovechan como fuentes de energía y de carbono. Este está presente de forma natural en los ecosistemas, pero también actúa sobre contaminantes introducidos por la actividad humana, como el petróleo que lo introduce la industria petrolera. Pero la eficiencia de estos procesos depende principalmente de condiciones ambientales como el pH, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno. Hablando sobre bioremediación, esta aplica los principios bioquímicos para la aceleración de la degradación de los contaminantes introducidos por la actividad humana, mediante técnicas como la bioestimulación, que no es más que modificar las condiciones ambientales para estimular la microbiota indígena, y otra técnica es la bioaumentación, que esta introduce los microorganismos que ayudarán a degradar los contaminantes de interés. Con estas dos técnicas es posible recuperar zonas contaminadas, por ejemplo, acuíferos contaminados por solventes tóxicos como el tricloreteno y que esté degradado por bacterias como Mycobacterium austroafricanum. El plomo es un metal pesado que provoca una disrupción metabólica profunda. Su ion puede sustituir cationes como el calcio y el zinc. También se une a grupos sulfidrilo en proteínas críticas. Esta capacidad altera la conformación tridimensional de enzimas imprescindibles, interfiriendo en su fusión catálica. Como ingenieros ambientales, comprender estos mecanismos es fundamental porque muchas de las rutas metabólicas en el que el plomo afecta son comunes a múltiples organismos expuestos en ambientes contaminados. Este tipo de contaminación se presenta en agua, en aire, en sedimentos, en suelos impactados por actividades industriales, descargas no reguladas, lixiviados de sitios de disposición o incluso en infraestructura deteriorada como tuberías de plomo. Su estudio bioquímico nos permite entender mejor los impactos reales que tiene este metal en los ecosistemas y en la salud pública. Una de las rutas más afectadas por el plomo es la biosíntesis del hemo. El plomo inhibe dos enzimas esenciales que son ALAD y la ferroquelatasa. Cuando el ALAD es inactivada, se acumula ácido aminolebulínico.
un compuesto que puede generar radicales libres. Cuando la ferroquelatasa no funciona, no se forma el hemo correctamente. Esto provoca una disminución en homoproteínas, como la hemoglobina y los citocromos, y afecta directamente a la respiración celular y la capacidad de producir energía. Desde la ingeniería ambiental, esto implica que tanto seres humanos como fauna expuesta a cuerpos de agua o suelos contaminados presentan un compromiso metabólico significativo. Otro mecanismo clave es la interferencia de proteínas que dependen del ion calcio para activarse. El plomo ocupa estos sitios de unión y genera una señalización de célula defectuosa o señalización celular defectuosa. Las proteínas como la calidumina y la PKC, que regulan la neurotransmisión, contracción muscular, producción de enzimas, regulación de citoesqueleto, etc., dejan de funcionar correctamente. Esto implica el daño neurológico observado en poblaciones expuestas a agua contaminada o a emisiones de metales pesados. Para nosotros como ingenieros ambientales, esta información es esencial para establecer límites permisibles, monitorear agua y suelos y evaluar riesgos a la salud en comunidades vulnerables. La alteración de hemoproteínas y de la señalización de calcio repercute directamente en la mitocondria, disminuyendo la producción de ATP. Organismos expuestos a plomo presentan menos capacidad para sostener procesos metabólicos básicos. Esto afecta ecosistemas complejos, reduce la supervivencia de especies bioindicadoras y altera cadenas tróficas. El plomo también agota antioxidantes como el glutatión y aumenta la generación de radicales libres. Esto deriva en peroxidación de membranas, daño al ADN, pérdida de integridad celular. Desde el enfoque ambiental, estos procesos explican por qué incluso en concentraciones bajas pueden ser altamente dañinas a largo plazo. El daño tubular renal, reflejado en aminocituria, glicosuria e hipofosituria, muestra cómo el plomo compromete la capacidad del organismo para mantener homeostasis. En contextos ambientales, esto se traduce en afectaciones directas por exposición crónica o agua potable contaminada, lixiviados o suelos agrícolas con presencia del plomo. El plomo permanece décadas en los huesos y años en el cerebro. Significa que los efectos de la contaminación no desaparecen de inmediato tras frenar la exposición. Por eso, para la ingeniería ambiental es crucial implementar estrategias de remediación sostenidas por monitoreo continuo. Ya para concluir, la estrecha relación entre la bioquímica y la ingeniería ambiental es evidente al momento de analizar los mecanismos de toxicidad, como los de nuestro ejemplo el plomo, y los procesos naturales en los que se sostiene el funcionamiento de los ecosistemas. La alteración molecular que provoca el plomo demuestra cómo este contaminante puede llegar a desestabilizar organismos completos y cómo puede generar impactos prolongados en la salud humana y ambiental. El hecho de comprender estos procesos nos permite evaluar los riesgos derivados de una exposición prolongada al plomo y anticiparnos a las consecuencias que éste provoca en el agua, en el suelo, en el aire. Del mismo modo, los principios bioquímicos que regulan los ciclos biogeoquímicos y las rutas metabólicas de los organismos revelan que la naturaleza posee mecanismos que ayudan en la transformación y degradación de sustancias, lo que permite el desarrollo de biotecnologías como la bioremediación. Finalmente, la bioquímica constituye el fundamento importante de la ingeniería ambiental, pues proporciona las bases para explicar cómo los contaminantes interactúan a nivel molecular y cómo estos se movilizan en los ecosistemas, lo que permite darle soluciones mucho más eficaces. Así que podemos concluir que ambas áreas, tanto la bioquímica como la ingeniería ambiental, promueven la recuperación y protección de los ecosistemas. Esta fue nuestra presentación, esperamos que le haya gustado y sería todo. Muchas gracias.